Mintió sobre una acción de $1. Ganó millones y solo cumplió 22 meses de cárcel. Luego, Hollywood convirtió sus delitos en un taquillazo. Esta es la historia de Jordan Belfort, el tipo que estafó a Estados Unidos y se enriqueció de nuevo con lo mismo. Y lo más loco, la gente aún lo aplaude. Bayside, Queens, 1962. Un barrio judío de clase obrera, donde los sueños eran humildes y las ambiciones tenían un límite. Pero un chico, Jordan Belfort, no quería saber nada de límites. Un lemon ice, por favor. Para ti, 2 por 1, pero solo si le dices a 3 amigos. ¿Qué eres, de 12? Tengo 16 y voy a hacerme rico. Para fin de verano, había ganado 20,000 vendiendo helados italianos. A los 16, la mayoría de los adolescentes lo habrían gastado en un Camaro. Jordan, en cambio, se inscribió en la escuela de odontología. El primer día, el decano se paró y dijo: «Si estás aquí para hacerte rico, elegiste la profesión equivocada». Jordan se levantó, asintió y se fue sin más, porque no iba a limpiar dientes. Iba a enriquecerse, y ese no era el camino. Siguiente parada: la carne. Después de la universidad, Jordan montó un negocio de venta puerta a puerta de carnes y mariscos. Sí, en serio. ¿Eh? ¿Vendes qué ahora? Carne USDA Prime. Señora, congelada al instante, sin hormonas y más barata que el carnicero local. No como carne roja. Genial. Déjeme mostrarle nuestros filetes de salmón premium. Era caótico, improvisado, pero sorprendentemente exitoso. $100,000 al mes, en ventas, sin camiones, sin almacén, sin idea. Solo Jordan, luchando, sudando, derritiendo bistecs en el asiento trasero. Entregas tardías, carne echada a perder, pilas de facturas sin pagar. Todo se le vino encima rápido. En meses, el negocio quebró. Pero en las ruinas, Jordan descubrió algo que resultó ser su superpoder. El producto no importaba. Bistecs, tablas de surf, acciones. Tú. Sí, tú. Podías vender cualquier cosa. Y así nació el vendedor. Jordan no necesitaba un mejor producto. Necesitaba un mejor pago. Bienvenido a Wall Street. Jordan consiguió un trabajo inicial en L.F. Rothschild, una firma seria con trajes, cuotas y cocaína en los baños. Eran los 80, después de todo. Ahí probó por primera vez el dinero de verdad, la codicia real y el poder auténtico. Aprendió cómo se movían los mercados, cómo hablaban los brokers y, sobre todo, cómo vendían. Pero de repente, llegó octubre de 1987. Es el lunes negro. Los teléfonos dejaron de sonar. Los brokers miran la cinta de cotizaciones cayendo. Los mercados se desplomaron. Jordan fue despedido. Pero mientras otros lloraban, Jordan vio otra cosa, una oportunidad. Descubrió las acciones Penny. Basura de hojas rosas que ningún broker serio tocaría, sin regulación y líquidas. Pero aquí está la magia, comisiones del 50%. El mismo discurso, 10 veces la ganancia. Sin títulos universitarios elegantes. Solo un teléfono rápido y una boca aún más rápida. Así que Jordan tomó el teléfono. Llamó a un pobre tipo en Nebraska. «Hola, señor Michael. Escúchame. Esta empresa es pequeña ahora. Sí, pero tiene una tecnología que va a revolucionar toda la industria del entretenimiento en el hogar. Hablo de una oportunidad en la planta baja, pre-IPO, totalmente fuera del radar de Wall Street. Los grandes ni siquiera la han olfateado. Pero cuando lo hagan, ¡boom! Hablamos de un retorno mínimo de 10 veces. Entras ahora a $1 por acción, y en 6 meses no me llamas para agradecerme. Me llamas desde tu casa en la playa de Maui. Entonces, esto es lo que haremos. Te aseguro 4,000 acciones. ¿Suena bien? No estoy seguro de entender la empresa. No tienes que entender la empresa, señor. Solo el potencial alcista. Eso es lo que hace el dinero inteligente. Actúa antes de que la multitud se entere. ¿Quieres ser el primero
¿O prefieres leerlo en Forbes dentro de un año, diciendo, Dios, ojalá hubiera escuchado? Y así, cerró $4,000 con una sola llamada, sin reglas, sin reguladores, sin pausas, solo llamadas frías y adrenalina pura. Había encontrado su reino y estaba listo para erigir un imperio. 1989. Jordan Belfort ya estaba sirviendo la siguiente ronda. Y esta vez, no estaba solo. Entra Danny Porrush, un charlatán veloz, bebedor empedernido y snorter de sustancias de Long Island, con el encanto de un vendedor y los instintos de un estafador. No era de Wall Street, y algunos días parecía de otro planeta, pero cerraba tratos, y Jordan vio algo en él. Hambre, lealtad, sin frenos. Juntos eran letales. Jordan tenía la visión. Danny aportaba el desorden. Y de ese desorden construyeron su imperio, presentando Stratton Oakmont. El nombre sonaba distinguido, como si tuviera un legado de 100 años y libros encuadernados en cuero. En realidad, era una sala de calderas en un centro comercial con luces parpadeantes, escritorios desparejados y cero supervisión regulatoria. Los primeros reclutas no eran analistas, ni siquiera calificados. Eran meseros de bar, universitarios abandonados y pillos del barrio. Pero Jordan no quería experiencia, quería hambre. No necesitaba pensadores, necesitaba cerradores. Luego vino el entrenamiento. Jordan creó un método llamado persuasión en línea recta, un hervidero psicológico para convertir a novatos tartamudos en las máquinas de alta presión. Les enseñó a arrasar sin vacilaciones, a ahogar las dudas y a llevar a un cliente desde el saludo inicial hasta preguntarle dónde enviar el cheque, todo en una línea continua e inquebrantable. Pronto, la oficina adquirió un ritmo frenético, ruidoso y adictivo. Los teléfonos no dejaban de sonar. Las órdenes fluían sin cesar. La energía era electrizante. Los egos se inflaban. Y el dinero también. Pero el genio de Stratton no radicaba solo en cómo vendía. Estaba en a quién vendía. Apuntaban a los inversores olvidados, los jubilados de clase trabajadora, los padres desesperados, esa gente que Wall Street ignoraba por completo. Stratton les ofrecía esperanza, envuelta en urgencia, disfrazada de certeza falsa y respaldada por proyecciones inventadas. Al principio, eran acciones baratas y oscuras, basura de cotización rosa con nombres como BZSTAT o IU, empresas que apenas existían más allá de sus propios comunicados de prensa. Pero una vez que el dinero comenzó a entrar, los fraudes se sofisticaron. Ya no se trataba solo de compañías ficticias, ahora eran IPOs reales. Compraban bloques masivos de acciones a bajo precio, convertían el piso de ventas en una fábrica de bombo publicitario. Llamada tras llamada, promesa tras promesa. Inundaban el mercado con entusiasmo artificial, inflaban el valor de las acciones y luego lo vendían todo en la cima, dejando a miles de inversores con las manos vacías. Eso se conocía como pump and dump. Pero en Stratton Oakmont era solo otro martes cualquiera. A principios de los 90, la firma había explotado en popularidad. Stratton no era solo una correduría, era un carnaval. La oficina, un torbellino de teléfonos gritando, bocinas de aire, testosterona, trajes de $2,000 y suficientes narcóticos para tumbar a un rinoceronte. Jordan creó un sistema donde el miedo y la lealtad servían de moneda. A los mejores vendedores los trataban como reyes. Cheques de bonos, vacaciones, relojes lanzados por la oficina como si fueran caramelos. A los que rendían menos los humillaban, los despedían en cuestión de horas y los reemplazaban al instante. Y luego llegaban las fiestas, strippers en la sala de conferencias, champán desbordándose en las máquinas de fax, rayas de cocaína esnifadas sobre manuales de cumplimiento normativo. Nada era intocable, ni los muebles, ni el auto de la empresa,
ni siquiera el extintor de incendios. Alguien lo llenó una vez con crema batida y tequila. Jordan se había convertido oficialmente en un líder de culto vestido de Armani. Compró un helicóptero. Puso el nombre de su esposa, Naomi, a su yate. Poseía mansiones, Lamborghinis y Rolexes. Y en medio de todo, predicaba el mismo evangelio. El éxito lo es todo. Y si no estás ganando, no eres nada. En el papel, Stratton Oakmont prosperaba. Sacaban empresas a bolsa, recaudaban cientos de millones. La firma crecía a un ritmo que nadie podía creer. Pero por debajo de la superficie, todo era humo y espejos. Porque cuando no puedes vender la verdad, vendes el sueño. Y Jordan Belfort había construido un imperio haciendo precisamente eso. Para 1994, Stratton Oakmont ardía en llamas. Llevaban empresas a la pública, movían millones y atraían atención nacional. Pero bajo el éxito, la estructura empezaba a pudrirse. El modelo de IPO de la firma era agresivo, predecible y cada vez más imprudente. El mismo guión: inflar el hype de las acciones, vender el sueño en exceso y salir antes de que la realidad los alcanzara. Pero esta vez ya no eran invisibles. La SEC había marcado una lista creciente de declaraciones sospechosas. Las quejas se acumulaban de inversores que compraban a $7 y veían cómo caía a 30 centavos. Internamente, algunos corredores comenzaban a formular preguntas. Estaban promoviendo acciones sin ingresos, sin productos, a veces sin un número de teléfono funcional. La respuesta de la gerencia: cierra el trato o lárgate. Y mientras la firma expandía, también crecía la complejidad para ocultar el dinero. Millones se canalizaban offshore a través de una red de empresas fantasma. Algunas cuentas estaban a nombre de la tía de Jordan en el Reino Unido. Otras se estacionaban en Ginebra bajo nombres de compañías inexistentes. En un momento, Jordan transfirió fondos usando mensajeros, incluyendo a una empleada doméstica que smuglingaba sobres llenos de efectivo cosidos a su sostén. Jordan lo llamaba protección de activos. El FBI lo denominaba lavado de dinero. Dentro de la firma, las cosas cambiaban. El consumo de drogas, antes un premio, se volvió una necesidad. Los quaaludes ralentizaban su habla. La cocaína los aceleraba de nuevo. La gente se desmayaba durante las llamadas. Un corredor sufrió un ataque en el piso de ventas. Peleas estallaban por comisiones, mujeres o simplemente exceso de testosterona. Al menos 2 empleados tuvieron que ser escoltados afuera tras arrebatos violentos. Y Jordan, él se desmoronaba más rápido que la propia firma. Su matrimonio con su esposa se desintegraba. Ella encontraba pastillas en los cojines del sofá, jeringas en el baño. Una vez, estrelló su Ferrari contra un pilar mientras estaba drogado con quaaludes, con su hija de 3 años en el asiento del pasajero. Luego vino el incidente del yate. En junio de 1996, contra la advertencia del capitán, Jordan insistió en navegar desde Italia hacia Cerdeña en medio de una tormenta. Estaba borracho, colocado y convencido de que nada podía alcanzarlo. El Naomi empezó a hacer agua en pleno mar Mediterráneo. A bordo iban Jordan, su esposa, su hija y más de $2 millones en joyas y narcóticos. Tuvo que rescatarlos la Marina italiana. El yate fue destruido. Jordan sobrevivió, pero algo dentro de él no. De vuelta en Nueva York, las paredes estaban. Se acercaba el final. Reporteros de Forbes y el Wall Street Journal empezaron a husmear por todos lados. Exempleados soltaban la lengua, pero el mayor peligro era Gregory Coleman, un agente de la División de Delitos Financieros del FBI. Coleman no solo detectaba señales de alerta, sino que olfateaba debilidad. En silencio, armó una cronología detallada. Obtuvo los guiones de llamadas en frío de Stratton. Solicitó por orden judicial los registros de transferencias bancarias.
Siguió la pista de compras inmobiliarias que no cuadraban con los ingresos declarados. Descubrió que Jordan retiraba dinero en efectivo, en cantidades de $50,000, mediante cheques de caja, pasando por casinos y galerías de arte. Coleman entendía perfectamente lo que implicaba. Jordan lo comprendió más tarde. Lo que Jordan ignoraba era que algunos de sus propios corredores lo habían traicionado. Uno cayó por un cargo separado de fraude. Otro se sintió estafado por un bono no pagado. Llevaban micrófonos ocultos, grababan conversaciones, entregaban expedientes enteros y conforme aumentaba la presión, más se unían al bando contrario, no por principios éticos, sino por puro instinto de supervivencia. Llegó octubre de 1996. Agentes federales allanaron Stratton Oakmont. Irrumpieron justo después del amanecer. Desconectaron teléfonos de los escritorios. Vaciaron armarios de archivos. Copiaron discos duros. Interrogaron a los empleados. Alguien intentó destruir documentos tirándolos por el inodoro. Otro trató de salir con un maletín repleto de contratos hechos trizas. No importó. El FBI ya tenía lo esencial. Pero Jordan aún no se rendía. A principios de 1997, pese a estar bajo investigación y con órdenes explícitas de no mover fondos, transfirió $2 millones a Suiza. La operación fue rastreada. La charla sobre ella había sido grabada. Ese único movimiento se convirtió en el hilo que deshizo todo. La persecución terminó y la caída se precipitó. Para finales de 1998, Belfort se quedó sin opciones. El FBI tenía las grabaciones. La S.K.C., los documentos oficiales. El imperio erigido sobre llamadas agresivas y promesas falsas se derrumbó por fin. Ahora le tocaba a él. Enfrentaba hasta 30 años en una prisión federal. Fraude telefónico, fraude de valores, lavado de dinero. Esas acusaciones solas podrían haberlo hundido. Así que Jordan recurrió a su táctica habitual. Vendió. No acciones, sino datos. Se volvió colaborador. Se infiltró. Llevó un micrófono. Y uno a uno, quienes antes lo idolatraban fueron entregados como simples recibos. Más de 30 empleados terminaron imputados. Corredores, socios, amigos. Algunos habían entrado en Stratton directamente desde el instituto. Aprendieron a vender siguiendo su método. Cumplieron su manual al pie de la letra. Y ahora pagaban el precio. Algunos cumplieron penas más largas que la suya. Jordan, por su parte, solo pasó 22 meses en un centro de mínima seguridad. Sin rejas, sin celdas. Los guardias ni siquiera portaban armas. Jugaba tenis por las mañanas, levantaba pesas por las tardes, y de noche escribía. Fue allí donde conoció a Tommy Chong, el comediante de Cheech y Chong, que cumplía condena por vender bongs en Internet. Jordan le contó toda la historia. Las drogas, el yate, los sobres con fajos de billetes, la mentira que se transformó en un modo de vida. Tommy no se escandalizó. Se rió. «Escríbelo», le dijo, y Jordan lo hizo. En 2007, sacó a la luz El Lobo de Wall Street, unas memorias que parecían más una celebración triunfal que un arrepentimiento. Sin disculpas, sin remordimientos, solo yates, fiestas salvajes, estafas y chistes. El público lo devoró. Vendió los derechos cinematográficos. Escribió una continuación. Y en 2013, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio lo convirtieron en un taquillazo mundial. El mismo tipo que engañó a inversores ahora los divertía en la gran pantalla. El público reía, los críticos aplaudían, y Jordan Belfort, delincuente convicto, ex estafador, se transformó en un ícono de la cultura pop. Pero las víctimas de sus engaños no consiguieron contratos de cine. No hallaron paz. La mayoría nunca recuperó su dinero. Una maestra que dilapidó su pensión. Un veterano de guerra que apostó sus ahorros vitalicios.
Una familia que hipotecó de nuevo su casa por el próximo gran negocio. Quedaron con deudas, con las manos vacías. El tribunal le ordenó pagar $110 millones en compensaciones. Hasta hoy, solo una parte se ha abonado. El resto se esfumó en cuentas offshore, fideicomisos inmobiliarios y resquicios legales. Él dice que está en ello. Las víctimas siguen aguardando. Pero Jordan, él va de maravilla. Ahora es orador motivacional, entrenador de ventas, presentador de un podcast, vende el éxito, imparte lecciones de ética, llena escenarios por el mundo. Lleva el apodo de El Lobo como una medalla de orgullo, no como la marca que debería ser. No solo eludió la justicia, la mercantilizó. Convirtió 22 meses en un contrato editorial. Transformó el fraude en celebridad. Y lo más aterrador, quizás, es que lo ovacionamos. Fui culpable de codicia, dijo una vez, pero todos lo son. Tal vez por eso se salió con la suya, porque en el fondo no queríamos que lo castigaran. Queríamos ser como él.